edición número 672 de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy se celebra en todo el país, como en todo el mundo, el Día del Trabajo. Pero particularmente en nuestra patria celebramos un acontecimiento que durante muchos años quedó muy olvidado. Hoy celebramos el Día de la Constitución Nacional, que fue establecido por la Ley 25.863 a propuesta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. ¿Por qué esa fecha? Porque justamente el 1 de mayo, pero de 1853, se sancionó en Santa Fe la Constitución Nacional. ¿Qué es la Constitución Nacional? Es el plexo normativo de base que regula todas las relaciones que nos vinculan a los argentinos. Es la ley fundamental que organiza nuestro país. Regula el ejercicio de los poderes del Estado, pero también garantiza los derechos y libertades de las personas, ya sea en el ámbito individual como en el ámbito social. Es la ley suprema. ¿Por qué decimos que es la ley suprema? Porque a partir de su sanción se dictan toda una serie de leyes que, como decía Alberti, la Constitución es simplemente el esqueleto del poder. La arquitectura del poder la van a ir conformando después las leyes que se dicten en consecuencia y que estén siempre ajustadas a lo que marca la Constitución Nacional. El maestro Alberto Antonio Spota definía la Constitución como el plexo normativo de base de una sociedad. Esto me parece que es fundamental, porque nosotros a partir de entonces entendemos que nos debemos someter al imperio de esta norma basal, fundacional, fundamental. Cuando el 12 de octubre de 1862 asume Bartolomé Mitre como el primer presidente constitucional de toda la Argentina, se inaugura un periodo de estabilidad política y extraordinario desarrollo económico, social y cultural que desgraciadamente se interrumpe con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Desde entonces y hasta el 10 de diciembre de 1983, la Argentina vivió un proceso institucional turbulento, signado por golpe de Estado, por gobiernos de facto, por gobiernos civiles, en algunos casos autoritarios, en otros casos débiles, y muy pocas veces con la fortaleza que esa norma fundacional nos tiene que dar. Pese a todo ello, la Constitución siempre estuvo allí, incumplida notoriamente por gobiernos de facto, violada en alguna de sus cláusulas por gobiernos constituidos democráticamente, pero siempre ella fue el ancla a la que nos tuvimos que aferrar para poder garantizar una convivencia pacífica. Pero no solamente basta que los gobiernos surjan del sufragio popular. En estos momentos tan particulares que vivimos los argentinos como producto de la pandemia, esta no puede anestesiar nuestro espíritu constitucional. No puede ser que, sobre pretexto de la pandemia, se pretenda extender el certificado de función a dos poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, porque ahí se quiebra el todo armónico que tiene que tener una república. Digo esto porque la situación es extraordinaria, las medidas que se están tomando en materia sanitaria, por los resultados que estamos viendo en estos momentos, parecerían que fueran las adecuadas, pero no puede gobernar un país un solo de los poderes, porque los gobiernos integran tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No sea que sobre pretexto de la pandemia el poder ejecutivo, con un presidencialismo desbocado y aferrándose al artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que le permite dictar decretos de necesidad de urgencia, desborde sobre la actividad de los otros poderes y esté deslizándose peligrosamente en una pendiente hacia el autoritarismo. Las circunstancias le asignan al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, estas circunstancias excepcionales, un rol especial, pero de ninguna manera
debe confundirse con la suma del poder público. Muchas veces las emergencias, y en esto la que se votó en diciembre, el bloque nuestro las votó obviamente en contra, porque era una peligrosa delegación de facultades que puede llegar a cercenar justamente una cláusula constitucional. Y es bueno cuando uno, a veces, por ahí con algún defecto que tenemos los abogados, de citar artículos de la Constitución, pero es bueno remarcarlos, así como Alfonsín, durante toda su campaña electoral, la que lo llevó a ser el refundador o el padre de la democracia moderna, en 1983, recitaba puntillosamente, decía él, como un rezo laico, el preámbulo de la Constitución Nacional. Así también nosotros, es bueno que remarquemos estas normas, y cuando yo me refería a la delegación de facultades y a la peligrosidad que esto sea la suma del poder público, me estoy refiriendo al artículo 29 de la Constitución Nacional, que justamente por aquellos desvíos que incurrió Juan Manuel de Rosas, Alberdi, que fue en definitiva el padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi, insertó en el texto constitucional, y esto me recuerda también que en estos días, y voy a hacer referencia a otra norma constitucional, ya hablamos de los decretos de necesidad de urgencia, del 99 inciso tercero, hablamos de la emergencia, que no es un cheque en blanco, hablamos del artículo 29 de la Constitución, y ahora me quiero referir a algo que ocurrió en estos días. En estos días, la expresidenta de la República, Cristina Fernández, y actual vicepresidenta de la Nación, le pidió una declaración de certeza a la Corte Suprema acerca de si el Congreso podía funcionar en forma remota o en forma virtual, y no solamente presencial. Un disparate mayúsculo, porque el artículo 66, y a ese me quiero referir, establece de que cada una de las cámaras dicta su propio reglamento. Acá no puede haber una inmisión del Poder Judicial que diga si podemos sesionar o no. En eso fue clarísimo el dictamen del procurador Eduardo Casal, que dijo que esto era una facultad que tenía, una potestad que tenía exclusivamente la Cámara de Diputados o de Senadores, que tenía el Congreso Nacional, en definitiva. Este dictamen fue acogido, obviamente, por la Corte Suprema, que unánimemente produjo el rechazo de la pretensión de la actual vicepresidenta. ¿Y por qué lo hizo? Por varias razones. Primero, por el artículo 66, pero más que la Corte, y lo establece la Constitución Nacional, tiene que intervenir cuando hay un caso concreto. No puede intervenir cuando no hay caso. Acá no había un caso concreto, era una acción declarativa de certeza de algo que incumbía exclusivamente al Congreso. La Corte no evacúa consultas de particulares o de funcionarios o de diputados. Si la expresidenta quería hacer una consulta, debía haber ido a hablar con algún abogado que le pudiera evacuar su pretensión, o de lo contrario un consultorio jurídico gratuito, que hay muchísimos a lo largo y muy eficientes a lo largo y ancho del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Constitución es siempre el anclaje donde nosotros nos tenemos, en los que nosotros nos tenemos que mover. Cuando vemos si algo es compatible o no con aquel pacto de convivencia que hemos suscrito o al cual adherimos todos los argentinos, incluso cuando estamos jurando en algún cargo público que requiere tal compromiso, lo hacemos mayoritariamente por la Constitución, porque esa es la palabra, eso es el verbo republicano que tenemos que respetar y con el cual nos comprometemos. Cuando obedecemos la Constitución, somos seres libres. Cuando se juró la Constitución, el orador de la Constitución, que fue un clérigo, Fray Mamerto Esquiú, dijo unas palabras para mí que son un faro, es un principio liminar. Dijo: los hombres se dignifican postrándose ante la ley
porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos. Nada más alejado de ese espíritu que la pretensión recurrente en nuestra historia de estar apelando permanentemente a encontrar líderes mesiánicos, gobernantes providenciales. Por eso, en este día, le quiero desear a nuestra Constitución un muy feliz aniversario. No hemos estado siempre a su altura, quizás, pero sabemos que fuera de su cauce solo vamos a encontrar la anarquía o la dictadura. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, 1 de mayo, celebramos el Día de la Constitución Nacional. No se trata de una fecha que la mayoría de la gente recuerde porque fue instaurada hace unos pocos años por iniciativa de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y porque además coincide con una fecha muy tradicional como es el Día del Trabajo. Sin embargo, es una fecha que deberíamos recordar con más énfasis y darle la importancia que merece. La Constitución fue sancionada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, luego de un proceso de décadas de guerras civiles y de una dictadura en la provincia de Buenos Aires que había asumido la suma del poder público. En Santa Fe, en aquel momento, estaban las provincias argentinas, pero faltaba la principal en términos económicos y de población, que era la provincia de Buenos Aires, que se había escindido unos meses antes. Luego de un periodo de algunos años, y tras la batalla de Cepeda y el Pacto de San José de Flores, se reunifica la Argentina, se realizan a pedido de la provincia de Buenos Aires algunas reformas, en 1860 la Constitución, y en 1862, bajo la presidencia de Mitre, empieza, podemos decir así, la organización nacional del país unificado. Recién en 1880 podemos considerar que se consolida el Estado Nacional. Esta es una fecha importante porque la Constitución es nuestro pacto de unión, es el instrumento que permite la convivencia civilizada, pacífica y en libertad. Cada vez que estuvimos fuera de la Constitución, vivimos en anarquías, en guerras civiles o en dictaduras. No nos ofrece todas las respuestas, pero nos ofrece un método para que en forma democrática encontremos los mejores caminos posibles. Y nos ofrece también un catálogo de derechos que ni siquiera una mayoría puede alterar. Tenemos que quererla, tenemos que admirarla y tenemos que respetarla. Y si algunos aspectos no nos gustan, el método que la misma Constitución ofrece es su reforma a través del procedimiento que así establecido, que requiere mayorías muy amplias, y no la interpretación caprichosa por parte de algunos jueces o de algunos poderes políticos. De manera que les deseo a todos un feliz día de la Constitución. Y les recuerdo que la pandemia no suspende los derechos constitucionales, no suspende el ejercicio de la Constitución, muy por el contrario. Frente a una situación en la que uno de los poderes, el Ejecutivo, está actuando por defecto de los otros, de manera, lo quiera o no, autocrática, son esos otros poderes y en particular el Poder Judicial el que deberá poner los límites que sean necesarios. La Constitución sigue vigente y en tiempos de crisis más que nunca. Después de este sentido homenaje a nuestra querida Constitución Nacional, juntamente con el doctor Osvaldo Pérez San Martino, destacado constitucionalista, por cierto, nos despedimos hasta el próximo encuentro entre ustedes y nosotros y esperemos que este aislamiento social preventivo y obligatorio que nos permite coadyuvar los efectos de la pandemia termine pronto
y desde luego esto ha sido mérito pura y exclusivamente de los 44 millones de argentinos. Hasta el próximo encuentro. Si Dios quiere, chao.